Muy buenas noches a todos. Les saludamos desde esta transmisión virtual de Torre Fuerte, donde estamos muy contentos, pues una transmisión más para nosotros significa estar en la presencia de Dios, deleitándonos con su palabra, con su presencia. Y bueno, te damos la bienvenida, te saludamos anhelando que te encuentres bien juntamente con tu familia. Y bueno, está lloviendo, está haciendo un poquito de frío, pero el clima está muy agradable, está fresca la tarde. Y bueno, vamos a iniciar nuestro servicio, empezando con unos cantos donde anhelamos que te sientas bien, que te ministre Dios ese corazón, que ministre Dios tu vida, que ministre Dios a tu familia. Y vamos a ponernos cómodos y vamos a entrar en un tiempo, es una hora, en la que estaremos transmitiendo palabra de Dios juntamente con estos cantos. Antes de pasar a los cantos, quisiera informarte que estamos ya teniendo nuestra página de YouTube, donde estamos subiendo estos videos, los videos que estamos haciendo cada que transmitimos, lo que es el martes, el jueves y el domingo. Ya los puedes encontrar entrando a YouTube y ingresa a la página de iglesia Torre Fuerte Iztapalapa. Estaremos pues transmitiendo a través de YouTube estas grabaciones, estos últimos tiempos estamos transmitiendo virtualmente, y todas las enseñanzas desde que arrancamos lo que fue la pandemia los puedes encontrar en YouTube. Te voy a agradecer si nos regalas, ¿verdad?, ahí un like, y si te puedes suscribir a nuestro canal dándole me gusta. Y bueno, vamos a seguir continuando subiendo todos nuestros programas virtuales a YouTube, así que te invito a que nos sigas también por estas redes sociales. Y bueno, vamos a pasar estos cantos que tiene preparado el grupo de alabanza para ti, y continuamos en el nombre de Jesús. En esta noche, amado Padre Celestial, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, a cada una de nuestras casas, a nuestras familias, Señor, y bendecimos, Padre, este tiempo, Señor, con cánticos de alabanza, cánticos de gratitud, bendito Dios Todopoderoso. Hoy venimos a adorarte, bendito Dios Todopoderoso, a declarar que tú eres todo nuestro ser, que sin ti nada somos, Padre, y que tú eres nuestro Rey, Señor. Son
somos nada más ahora. Somos reyes y sacerdotes al servicio de nuestro Rey. Te exaltamos, Padre. Como expresar la gratitud que haces para Dios. Eres digno de recibir la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y bueno, el altar de esta casa está encendido. Anhelamos que tu corazón tenga fuego, que tu corazón esté lleno de la presencia de Dios, que tu corazón tenga esa paz que necesitas en el nombre de Jesús. Y bueno, damos la bienvenida al grupo de alabanza que tanto se esmera en entregar estos cantos de adoración, estos cantos que sobre todo glorifican el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos también este tiempo para que pase el pastor Euclides. Vamos a empezar a compartir la palabra. Damos gracias a Dios al grupo de alabanza que se queda siempre con nosotros también, escuchando la palabra de Dios. Y bueno, queremos saludar. Esta noche se están uniendo en esta transmisión virtual. Voy a leer un poco rápido los nombres, ya que gracias a Dios estamos viendo que muchos nos están siguiendo y ya les extrañamos. Está Lupita Meneses, saludos a Lupita Meneses, a su familia, a Polo, a sus pequeños, a Gloria Naca, a Marbella, a Arquímedes, a toda su familia saludamos, a Mar Ignacio, a Iván Ignacio, a Isabel Pérez, Ever Cortés, a Rosalía, Luna Castro, Isabel Astorga, Isabel Cristóbal, Isabel Rosales, a María José Velázquez, a Guadalupe Martínez, Rosa León, César Trejo, Ari Rodríguez, Margarita Cepeda, David Rangel, Zoili Foz, Yolanda Ramírez, José Mayoral, Alison Rodríguez, Fer Cristo Vive, Igna Alcántara, Esmeralda Cepeda, Reina García, Tessa Ro, Lina Chávez, Carlos Pepe, Víctor,
Francisco Reyes, Alberto Cantú, Poncho Olmos y Ramírez Blue. Gracias de verdad a Dios por este tiempo, ¿verdad? Y bueno, yo saludo al pastor Euclides, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, pastora Ana María, buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Y bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Con un tiempo más de esa bendita palabra de Dios, que es la que nos sustenta y nos da razón de seguir adelante y de continuar, ¿verdad? En este tiempo duro, tiempo difícil, que sin lugar a dudas nos ha tocado a la mayoría de los mexicanos, pero que hoy tenemos en el nombre de Jesús una gran esperanza en nuestro Padre amado. Pastora. Sí, ciertamente nos da mucho gusto saber de ustedes y gracias porque ponen ahí algún mensaje y nos damos cuenta que están ustedes y nos da mucho gusto saludarles y saber que están bien, y por otro lado también el que estén pendientes de esta transmisión, que estén al pendiente de la palabra de Dios, y bueno, nuestras oraciones y nuestra alegría siempre para ustedes, en el nombre de Jesús. Así es. Bueno, pues vamos empezando en esta noche con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a tratar un tema que normalmente se toma en las iglesias, en los discipulados, pero que tiene mucho que ver, porque alguna gente seguramente nos ha preguntado que por qué nosotros confiamos tanto en Dios, por qué creemos que de alguna manera Dios nos escucha, por qué creemos que Dios está de nuestro lado, por qué creemos que Dios pelea las batallas por nosotros. Pero nosotros vamos a hablar un tema en particular que habla de algo que a nosotros a veces, a lo mejor lo has escuchado hablar en tu iglesia, en otras iglesias, otros cristianos, o tal vez gente que nunca en tu vida has escuchado y de pronto llegaste a escuchar el tema, pero si hablamos de los atributos de Dios en nuestra vida, los atributos de Dios en nuestra vida, ¿qué efectos produce en este caso, verdad, los atributos de Dios? Vamos a leer para esto en el nombre de Jesucristo, y aquí empezamos, verdad, en el nombre de Jesús, el Salmo capítulo 139, verso 1 hasta el verso 5. Vamos a leer este en particular, y nos dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido, verso 2, mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Salmo 139, verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Salmo 139, 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, 5. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Vamos a leer el verso siguiente, el 6 y el 7. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Los llamados o el llamado atributo divino es una cualidad o es una característica atribuida al único Dios verdadero, Jesucristo, ¿verdad? O Jehová de los ejércitos, conocido en el Antiguo Testamento. Y son muchos más los atributos comunicables de Dios que los incomunicables de Dios. Y ahorita vamos a ver un poquito los atributos incomunicables de Dios. Pastora Ana María, no sé si quieres ampliarnos un poquito en ese sentido. Bueno, los atributos, quiere decir que nada más Dios tiene estos atributos. Nadie más. Nadie más. Y hay unos que son solamente de Él, pero hay otros que sí comparte con nosotros. Así es. Y yo quiero decir que los que yo recuerdo que Él tiene es que es un Dios omnipresente, omnisciente y omnipotente. Que estos son incomunicables. Así es. Porque le pertenecen a Dios. Solamente son de Él. Ajá. Leyendo ahorita el Salmo, habla de que conociendo a Dios y leyendo este Salmo tan impresionante, que hasta el mismo que está escribiendo el Salmo se impresiona, porque dice, oh, es algo maravilloso. Creemos a veces que a nadie le importamos, que estamos solos, pero ahí dice claramente que al abrir los ojos en nuestra cama, el Señor está con nosotros. Así es. Antes de que hablemos, Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Wow. Así que las palabras que no hemos dicho y aún las que dijimos o las que pensamos decir, Dios ya las sabe. Eso es lo más tremendo, porque, es decir, preocupante para nosotros, porque llegamos a pensar incluso que a saber los malos pensamientos o las malas palabras que se nos iban a soltar, Dios ya sabe lo que estaba dentro. Todavía no las dijimos cuando Dios ya conoce. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Entonces es omnipresente, es que en todo lugar está, en todo lugar.
Omnipotente es que todo lo puede y omnisciente es que todo lo sabe. ¿Sabes? También recuerdo que está la santidad entre ellos. La La santidad que le pertenece a Dios, que es de Dios. Por eso Él nos pide santidad a nosotros. Y cuando habla de santidad es que Dios es santo. Él dentro de sí mismo es santo. Por eso la inmutabilidad. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es inmutable, Él no cambia. Nosotros hoy decimos, me he visto de café, mañana de negro, mañana de amarillo, y así estamos, cambiando en gustos, cambiando en ánimo, en deseos de comer, ¿no? La autoexistencia, pastora, ¿qué nos puedes decir de la autoexistencia de Dios? Pues sabemos que a Dios nadie lo creó. ¿Nadie lo creó? Él es el principio y Él es el fin. ¿Así? Antes de Él no hay nadie, ni después de Él. Así que estemos confiados, porque el Dios que tenemos tiene cuidado de ti en todo momento, en todo tiempo. Y si Él ha prometido darnos vida eterna, sabemos que Él va a estar ahí. ¿Y qué podemos hablar, por ejemplo, de los atributos comunicables? Pues puede ser como la sabiduría, ¿verdad? Que a veces cuando oramos nosotros pedimos sabiduría, pero de ese que está en el trono de Dios. Es una sabiduría que solamente el Señor tiene para todos nosotros, porque hay tres sabidurías: la del humano, pero también está la satánica y está la otra que anhelamos con todo el corazón, que es la que está en su bendito trono. Así es, y estos son los atributos comunicables de Dios, los que Él nos ha dado a nosotros, que comparte con el hombre, como la bondad, como la justicia, el conocimiento, el amor, la sabiduría de la que hablaba la pastora Ana María. Entonces son los atributos comunicables de Dios, pero están los incomunicables, que ya vimos también, ¿verdad? Que solamente a Dios le pertenecen, que no hay ningún otro ser que los pueda tener. Entonces esta noche nos vamos a enfocar en tres atributos incomunicables de Dios, y es decir, que solamente son aquellos que le pertenecen a Él y que la gran mayoría de nosotros conocemos. Pero ahora vamos a ver cómo estos atributos de alguna manera tienen que ver con nosotros, en qué afectan o en qué nos ayudan a nosotros como seres humanos. El atributo número 1 es la omnisciencia, y significa que Dios lo sabe todo. Esa es la omnisciencia de Dios, el que Él conozca todo sin que nadie le haya ido a chismear ni platicar, sino que Dios realmente sabe todo. Lo que decíamos hace un momento, los pensamientos, aún las palabras que no han salido de nosotros. La omnipresencia, que es Dios que está en todo lugar. Esa es la omnipresencia de Dios. Cuando habla de todo, es todo lugar en absoluto, ni tu casa, ni el rinconcito, ni la recámara, ni el baño, ni siquiera, dice la Escritura, ni en el cielo, ni siquiera debajo de la tierra me podré esconder de Dios, porque su presencia está ahí. Dice que en el Seol también Él está. Es decir, es tan grande nuestro Dios que abarca todo. Por eso hablamos de una omnipresencia de Dios. Y la omnipotencia, Dios lo puede todo. No hay nada imposible para Dios, y esa es nuestra seguridad en estas tres grandes formas en las que Dios se presenta, en omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia. Entonces conocemos estos tres atributos, pero ¿qué significan para mí como ser humano estos atributos de Dios? ¿Qué efectos producen en mi vida, por ejemplo, estos atributos que Dios tiene? Y veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Primeramente vamos a ver la omnisciencia de Dios, que trae consuelo en nuestras vidas. Salmo 139, verso 1, y aquí empezamos hablando de la omnisciencia de Dios y que trae consuelo a nosotros. Salmo 139, 1 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. El verso 2, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. En estos versos, sin lugar a dudas, el rey David expresa que Dios nos conoce a nosotros, ¿verdad? Y conoce nuestros pensamientos. Conoce también las palabras que muchas veces quisiéramos expresar, pero que no lo hemos hecho. O que alguna vez se nos quedaron trabadas aquí en la garganta, casi a punto de decirlas. Así podemos tener de saber que Él conoce todo lo que salió de nuestro corazón, desde el momento más íntimo, desde el momento del enojo, desde el momento de la ira, y que aparentemente delante de los demás parecemos buenas personas, buenos muchachas, buenos muchachos, pero de repente
nos topamos con que Dios sí sabe lo que había en nuestro corazón, desde lo más íntimo. Por acá podemos decir, ay, cómo te quiero, y por dentro, ¿verdad?, estar apuñalando a la persona, diciendo, ay, ojalá que le caiga un tráiler a esta mujer, ¿verdad? Mas sin en cambio, Dios conoce el sentimiento con el que estamos hablando. Por eso todo lo que está en nuestro corazón, nada está oculto para Él. Él conoce nuestras aflicciones, conoce nuestro gozo, conoce nuestro dolor, conoce la soledad que a veces tú creías tener en un momento dado. Pero Dios quiere que sepas que ciertamente Él conoce todo de nosotros. Por eso dice la Escritura que nosotros estamos desnudos delante de Dios. Y cuando habla de la palabra desnudez, quiere decir que sería como una radiografía. Nosotros estamos así, nos mira el esqueleto, la coyuntura de los huesos completamente. Dios nos escudriña, sabe, nada hay escondido delante de Dios, porque Él conoce todo. Por eso, ese es el Dios en el que hemos confiado. Ese es el Dios en el que creemos, pastora. Sí, y las otras dos cualidades también están impresionantes, porque el hecho de que está en todo lugar también es algo maravilloso que solo Dios puede hacer en su infinita. Por eso encontramos, mira, en este Salmo 26:2, mira lo que dice: escudriñame, Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Quién pedía esto? El rey David. Estaba pidiendo que se escudriñaran sus pensamientos. Es decir, que como hijos de Dios, nosotros también tenemos que pedirle al Padre que nos escanee completamente si en realidad estamos viviendo la vida que Él desea, si en realidad estamos viviendo lo que Él quiere. El consuelo de Dios viene a nosotros, a nuestra vida, porque su omnisciencia significa que Él todo lo sabe resolver. Eso es lo más tremendo, que Dios no tiene a ningún caso especial de ninguna persona. Que si hay una persona que tiene una enfermedad desconocida, que si hay alguien que de alguna forma, ¿verdad?, se enfermó de alguna enfermedad desconocida que alguien no sabe. No hay casos difíciles para Dios, porque Él ciertamente, Él sabe sacarnos de nuestras angustias, por difíciles que éstas sean. Él sabe cómo hará para darnos salida, una salida victoriosa a todo lo que nosotros le presentemos, porque Él tiene solución para todo. Esa es la omnisciencia de Dios. Por eso hemos creído en esa omnisciencia de Él, que Él puede resolver todo problema que tú le presentes. Por eso que Jesús, cuando estaba ciertamente aquí en la tierra, Él decía: venid a mí los cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Él estaba pidiendo porque Él sabía que nada lo va a detener, que ciertamente cada problema, sea grande, chiquito, mayúsculo, mediano, no sea grande, chiquito, chipote con sangre, no le hace, pero Dios tiene el resultado para cada uno de nosotros. A todo le va a encontrar solución, porque por eso Él es Dios. Él no necesitó de mano humana para que nadie lo creara, no necesitó una madre, ni un padre, ni un abuelo. Dice que Él existe porque existe, por eso es Dios, porque nadie lo creó, porque nada hecho lo formó a Él. Así que por eso muchas veces en la Biblia encontramos cuando Dios, con gran ironía, dice a aquellos hechos de mano de hombre, aquellos que fabricó el ser humano, porque ciertamente a Él nadie lo fabricó, porque ciertamente Él existe y persiste por los siglos de los siglos. Juan capítulo 6, verso 5 dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Y Juan 6:6, pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que debía de hacer. Aquí habla de la multiplicación de los panes. Él probó el corazón de sus apóstoles, diciéndole, dice: bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? La gente quiere comer, ¿y qué vamos a hacer? Y él dice: pues compren pan. Pero él sabía que estaba cerrado todo. Él sabía que las panificadoras habían cerrado, que el osito Bimbo no existía. Él lo sabía correctamente. Y entonces él lo dijo para probar el corazón de ellos, porque dice la Escritura, él, o sea, Cristo, ya sabía lo que él iba a hacer. Iba a multiplicar los panes, los peces, y les iba a dar de comer a todos. Su omnisciencia trae consuelo a nuestras vidas, porque aún cuando hay palabras que nosotros no podemos expresar por el temor, Él las conoce y peleará por tu causa, y peleará Dios mismo por tu problema y por mi problema, cuando decidimos confiar en Dios y en Jesucristo para que Él nos dé
esa fortaleza y que Él nos dé la fuerza de saber que un Dios grande, que un Dios todopoderoso es el que pelea por nosotros, por ti que estás ahí detrás de esa pantalla, por mí que estoy aquí desde este momento hablándote de Dios, fomentando la fe para que creas que en el Dios que hemos creído no hay hombre ni mujer, ni nadie, nada ni nadie que se pare delante de Él para que pelee la batalla por ti, sino solamente Jesucristo es quien pelea la batalla por nosotros. Salmo 56:9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Y me recuerda entonces, este salmo en particular, que Dios pelea las batallas por ti, pastora. Sí, vemos en lo que acabas de leer que en la multiplicación de los panes, el joven que se acerca a entregarle los panes al maestro, con todo su corazón entrega lo que él tiene, sabiendo que había necesidad y que eso no servía prácticamente más que para saciar a una o dos personas. El maestro Jesús de Nazaret le entrega el canasto a 2 de sus discípulos y les dice, repártanlo. Él prueba sus corazones y se los da a los discípulos que habían dicho siempre que no tenían tanta fe. Y es algo sorprendente cuando les dice, pues no los manden a sus casas sin comer, sino repartan y denles el alimento a todos. Y es ahí donde Jesús de Nazaret hace un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús se acercaba al Dios poderoso que tenía estas cualidades. Él sabía perfectamente. Jesús conocía las cualidades del Dios Altísimo y sabía que Dios sabía perfectamente lo que estaba sintiendo cada uno, cuánto tiempo tenían en buscar la palabra, cuánto tiempo estaban en el sol, cuánto tiempo habían estado sin comer, si necesitaban agua. Dios sabía perfectamente lo que necesitaba cada uno. Y nos preguntamos, ¿y cómo es que sabe el Señor? Pues esa es una de las cualidades de Él, así que no te preocupes. Si tú estás en multitud y a veces te sientes solo, si tú vas al súper, si tú vas, bueno, ahorita no se puede ir tanto al súper, ¿verdad? Pero cuando caminamos en las calles con un problema en el corazón y creyendo que nadie veía las lágrimas que corrían por nuestras mejillas, por ese sufrimiento, o alguien nos hizo algo y a veces la impotencia nos hace llorar, o hay algo en nuestro corazón, sabes perfectamente que Dios está contigo. El Señor sabe lo que hay en tu corazón, el Señor sabe tus necesidades, el Señor sabe por lo que estás atravesando. ¿Y qué quiere que haga Dios? ¿Qué quiere Dios que hagas? Que confíes en Él, que esperes en Él, que hagas tu posible. Dios hará lo imposible, como decía el pastor. Hemos visto gente que está en enfermedades tan difíciles que aún a veces están al borde de la muerte y no saben qué es lo que tiene la persona. Pero confiemos en Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Dios vemos que se revela al ser humano como ese Dios que en todo lugar está, que todo lo puede y que todo lo sabe. Entre otras cualidades como las que decía el pastor, que es la sabiduría, que es la santidad, porque dice la palabra de Dios que sin santidad será imposible ver a Dios. Entonces creamos nosotros en lo que Dios nos está diciendo para que nos preparemos, pero también para que confiemos, para que tengamos una vida más ligera, como también decía el pastor, que todos los que estamos cargados y trabajados nos acerquemos al Señor. Con Él hay refugio, con Él hay fortaleza. Él es nuestra torre fuerte, siempre lo hemos dicho. Él es nuestro pronto auxilio, Él es todo para nosotros. Caminemos confiados en el Señor. Así es, entonces tenemos la omnisciencia, que es lo que acabamos de ver, conoce todo. Es decir, no necesitamos a veces, pero Dios quiere oírnos, hablar con Él, decirle las necesidades, Él las conoce, pero es importante que aprendamos a ser hijos, a ir con papá delante de Él y pedirle de todo nuestro corazón que Él sea quien nos ayude a tener y a resolver el problema. La segunda es la omnipresencia de Dios. Esta es seguridad a mi vida y esta trae seguridad a nuestras vidas y lo vamos a ver por qué. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es decir, que los ojos de Dios están mirando tanto en la parada del camión como allá en China, como en Rusia, están en tu casa, están los ojos de Dios en el baño, están los ojos del Señor en donde quiera los ojos del Señor. ¿Qué Señor tan grande tenemos que sus ojos están mirando todo lugar? A nosotros los seres humanos se nos hace difícil entender este atributo de Dios, porque nosotros vivimos limitados en espacio y en el tiempo, tenemos una limitación, nosotros vemos nada más de
aquí a unos 100 metros, 80 metros, los miopes nada más medio metro, 1 metro, pero lamentablemente tenemos esas limitaciones de espacio y de tiempo, pero Dios no está limitado, Dios no está de manos cortas. Por eso estos dos elementos, Dios no tiene que trasladarse a ninguna parte. Él no necesita, espérenme, voy a ir en metro para alcanzar a Euclides que va llegando a tal parte. No, el Señor no necesita ni camión, ni micro, ni taxi, no necesita nada, porque Él está en todo lugar. Él está ocupando todo el tiempo, Él está ocupando todo, nos está mirando a todos, está mirando al hermano japonés, al hermano chino, está mirando a aquel que está en Rusia, está mirando al que está en Israel, al que está en España, aquel que está en Estados Unidos, al que está en México, nos está mirando a todos. En la Argentina no hay lugar donde el ojo de Dios no pueda mirarnos. Estos dos elementos, ¿verdad?, nos están afirmando que Él está allí, es decir, Dios está tan cerca de ti que alguien prácticamente puede palparlo si quiere. No es que Dios se vaya de tu vida, no es que tengas que buscar a Dios, Dios ya está ahí. El problema es que tú no has querido mirarlo a Él. El problema es que no hemos querido pensar que Dios está ocupando este lugar y que Dios al salir está en la calle y que Dios al salir está en todas partes. El problema es que no todos lo buscamos. El problema está que no todos nos acercamos a confiar en Él. A veces confiamos en otras cosas en lugar de confiar en el Señor, cuando nosotros nos damos cuenta que Él está lo mismo en este lugar, en un punto de la tierra como en cualquier otro lado, tanto de noche como de día. Hechos 17:27 nos dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarlo, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué decía esto en el libro de los Hechos? Porque claramente decía que Dios está en todo lugar, y si está en todo lugar, palpando lo podemos encontrar. Tal vez tú no lo puedas ver, pero su Espíritu maravilloso está entre nosotros. Esa es la seguridad que tenemos al acercarnos a este bendito libro llamado Biblia, que por supuesto nos está haciendo entender claramente que Dios está en todo lugar. Aquí está la prueba de que Dios existe, que Dios es verdadero. El problema es que muchos preferimos leer libros de grandes, probablemente prosa, verso, tantas cosas que podemos leer, pero se nos olvida el mayor libro de libros llamado Biblia, donde se revela el Señor, donde se revela su Espíritu Santo. No hay lugar en la tierra donde podamos estar más cerca de Dios, ni lugar donde puedas estar más lejos de Dios. Tal vez quieres huir de Dios y te alejas en moto, te vas a la casa de tu compadre, de tu comadre, pero resulta que Dios también está ahí. El problema es que no todos volteamos los ojos a mirarlo a Él. Él está siempre cerca, en todo lugar. Por eso podemos sentirnos seguros que donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos, podemos estar seguros que Dios está con nosotros, protegiéndonos, guardándonos, cuidándonos, defendiéndonos. El problema para nosotros, los seres humanos, es que Dios no esté. Ahí sería el verdadero problema, que cuando tú lo busques no esté. Ahí sería el verdadero problema, que cuando tú busques su presencia, que tú busques su calor, su fragancia del Espíritu Santo, ahí no esté. Ese sería el gran problema para nosotros. El problema ahora es que nadie quiere voltear los ojos a mirar a Dios, que nadie quiere mirarlo. Ahí está, Dios está en todo lugar, omnisciente, omnipresente, es decir, está en todo lugar, sino que lo buscamos, ¿verdad? No acudimos a Él para que nos ayude y se nos olvida que Él está siempre disponible para nosotros. Qué tremendo. Cuando Dios nos paremos ante su trono y nos diga, Señor, ¿tú por qué no me buscabas? Señor, no había tiempo, me la pasaba trabajando, me la pasaba yendo a los bailes, a las fiestas, Señor, pero nunca tuve tiempo para ir a la iglesia, nunca tuve tiempo. Y va a decir, no, y te acuerdas cuando fulano se acercó a ti, te acuerdas cuando te hablaban de mí, te acuerdas, y entonces en aquel recuerdas, seguramente nos van a sacar la película de nuestra vida, cuando íbamos a bailar, cuando íbamos a pasear, había lugar para la comadre, para los amigos, para el primo, para el sobrino, no, había tiempo para emborracharnos, había tiempo para todo, pero para Dios no. Sacamos a Dios de nuestro tiempo, sacamos a Dios de nuestro lugar, sacamos a Dios de nuestros planes. Y entonces con vergüenza, ¿verdad?, dirá la Escritura, ¿verdad? Dice la Escritura en Salmo 121:3, no dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá aquel que te guarda. Mira qué maravilloso, aquel que te cuida, aquel al que te encomiendas, no se duerme ni un momento por cuidarte, por mirarte, por estar contigo. Salmo 121:4, he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que cuida a Israel. Aquel que está cuidando a Israel no está dormido. Quiere decir que está en vela completamente por sus amados. Eso es lo que hace Dios por nosotros, Pastora Ana María. Ahorita que hablas de Israel, podemos mirar que Israel está rodeado de enemigos y están mandando misiles, están mandando siempre la forma de destruirlos, la forma de dañarlos.
pero hablan de que hay una cúpula. Y han hablado los israelitas que no existe esa cúpula, que es Dios guardando a su pueblo. Es sorprendente cuando los misiles se ve que van cayendo y de repente vuelven a elevarse algunos y explotan en el aire. Muchos se los atribuyen a los ángeles, que los ángeles suben esos misiles, que lo lógico era que cayeran, pero de pronto se detienen y vuelven a emprender la subida y revientan arriba. Así es, y sorprendente es también saber que cuando tú naces, Dios te asigna un ángel, y cuando recibimos a Cristo, lo recibimos como Señor y Salvador, y ese ángel se activa. Porque a veces no sabemos que lo tenemos, y peleamos las batallas, peleamos a veces el hecho de que vamos a pasar por una calle donde está oscura y vemos que hay gente o hombres o varones que nos pueden hacer daño, y se nos olvida a veces orar a Dios, que lo mejor es no pasar por esos lugares, pero si ya nos toca estar en una situación difícil, para eso están los ángeles. Comentabas, pastor, a veces creemos que Dios está muy lejos de nosotros, pero recordemos que cuando le recibimos como Señor y Salvador, le pedimos que more en nuestro corazón. Y hablabas también de que a veces buscamos a Dios y no lo encontramos, porque estamos muy ocupados en otras cosas. Eso habla de que no hemos seguido ministrando la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Dios se va? No. Nosotros somos los que alejamos a Dios de nuestra vida. Es preciso continuar nosotros leyendo la palabra de Dios, porque su Espíritu Santo es muy importante, que no lo perdamos de vista, que podamos sentirlo, que podamos recurrir a Él, que podamos hablar en oración confiados de que Dios está cerca de nosotros. Y podemos mirar cómo Dios tiene memoria de todos. Hablabas, ¿verdad, pastor? Que es tan preciso, tan exacto. Los ángeles están al servicio de nosotros, porque así lo dice la Escritura. Y hay hasta ángeles que manejan tu libro. ¿Qué hizo Ana María? El libro de las memorias, cuándo nació, cuándo va a partir de esta tierra, cuándo me reconoció como Señor y Salvador, porque desde ahí empiezo a contar, ahora sí, para vida eterna sus aciertos, o si verdaderamente se acercó, o si nada más fue un momentáneo y se olvidó de mí. Todo esto determina, ¿verdad?, el hecho de que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, de que no estamos solos, sino que Dios sabe perfectamente, Dios nos observa, Dios nos espera, Dios nos ama, Dios nos busca y también nos equipa espiritualmente para que continuemos. La vida aquí es muy difícil, hay gente mala, hay gente perversa, hay peligro que nos rodea siempre a nosotros y a nuestras generaciones, pero recordemos que en el clamor está también el que Dios levante espada, el que su ángel acampe alrededor de nosotros, el que nos libre de esas batallas. A veces creemos que todos los días son para nosotros normal y que Dios no hace nada en nuestras vidas, pero desconocemos, porque verdaderamente existe lo malo y existe lo bueno. Hay líneas, ¿verdad?, que a veces no vemos, pero Dios sí marca esas líneas donde le puede decir al enemigo, es mi hija, está ungida y yo estoy con él, así que no te metas en el nombre de Jesús. Y para nosotros es confiar, es vivir confiados en la presencia de Dios. Así es. Ahorita me hacías recordar, pastora, que también hemos hablado mucho, ¿verdad? Que hay también dos formas en las que, vamos a decirlo así, está el destino eterno y el destino, vamos a decirlo, temporal. Nosotros. El temporal, que es el que nosotros escogemos. Es decir, que en este caso, ¿verdad?, que no viene al caso, pero quiero tocarlo, ¿verdad?, habla del destino eterno, es el que Dios tiene para ti, para tu vida, es donde tú no puedes meter las manos, es donde Dios decide de qué color vas a nacer cuando naces, qué papás tienes, tú no los escogiste, esto nació en el corazón de Dios, de dónde, en qué país ibas a nacer, en qué día, en qué hora, esto está en el destino eterno de Dios, pero también en el destino eterno de Dios está el día de tu muerte, el día en el que tú no puedes opinar ni decirle a Dios, Señor, pues yo quiero morir de 80 años y de buena vejez, ¿verdad?, y con hartos hijos y hartas esposas. No, ese es el destino eterno de Dios, en el cual Él va a decir si muere uno joven, si muere uno grande, a saber, ¿verdad?, en un momento dado, eso lo maneja Dios. Esto es parte de lo que vemos, pero también el destino, vamos a decirlo, el destino, el que nosotros empleamos, el que nosotros estamos
viviendo, ese lo decidimos nosotros mismos, es decir, con quién te vas a casar en un momento dado, en qué forma vas a vivir, qué tipo de vida le vas a dar a tu familia. Ese destino lo manejamos nosotros, es un destino temporal, perdón, allá me acordé, el destino temporal es el que nosotros manejamos aquí en la vida, ¿verdad? Si quiero servir a Cristo, si no lo quiero servir, si prefiero irme al infierno, si prefiero quedarme con Dios. Ese destino lo manejamos nosotros, pero el destino eterno es el único que Dios maneja. Así, de esa manera, Dios comparte con nosotros, ¿verdad?, también este tipo de sabiduría, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, que Él nos ha dejado a libre albedrío. Es decir, Él te pone lo bueno y lo malo. Tú decides en qué vivir, tanto lo bueno como lo malo. Dios lo puso ahí y tú decides cómo lo vas a vivir. Y al final de los tiempos, ¿verdad?, que no le echemos la culpa a Él, diciendo, es que Dios no se acordó de mí, es que Dios, no. Dios te puso lo bueno y lo malo, tú decidiste seguir lo malo, por eso es que estamos en problemas, ¿verdad? Bueno, y el número 3, vamos a ver la omnipotencia de Dios, y esto da esperanza en nuestras vidas, la omnipotencia. Génesis 17:1 dice que era Abraham de 99 años cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y ser perfecto. La vida del ser humano está limitada materialmente a su capacidad física, a su capacidad mental. Y hay muchas situaciones, ¿verdad?, que el ser humano enfrenta, que superan esa capacidad y que son imposibles de enfrentar y de resolver por sí mismo. Situaciones que son las que llenan de desesperanza y de angustia en nuestro corazón. Y por eso es maravilloso saber que hay alguien que supera nuestra capacidad en cualquier situación que estemos viviendo en este mundo. Que no hay nada que sea difícil de resolver o hacer para Él, y ese alguien se llama Jesucristo de Nazaret, se llama Dios, en pocas palabras. El Señor mismo en su palabra nos hace una pregunta y nos da ahí mismo la respuesta. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Vean ustedes la pregunta que hace Dios al ser humano. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en Lucas 1:37 encontramos algo más. Porque nada hay imposible para Dios. Esto es Jesucristo afirmando, porque nada hay imposible para Dios. Podemos tener esperanza en Dios, porque nuestro Dios es todopoderoso y nada es imposible para Él. Podemos hablar mil cosas, pero ciertamente tienes la confianza que Dios nos va a ayudar a salir de esta pandemia, que Dios nos va a ayudar a toda nuestra familia, que Dios hará lo que ha prometido en nosotros, porque nada hay imposible para Él. Nada. Y cuando habla nada, se refiere a las finanzas, se refiere a tu vida personal, se refiere a tu vida profesional, se refiere a todos los ámbitos de la vida humana, en las cuales los que hemos confiado en Dios, nada será imposible para Él, nada. Y si para Él nada es imposible, estoy seguro que para nosotros nada se nos dificultará tampoco, porque Dios en su tiempo y en el momento preciso, Él está preparando todo precisamente para que cuando llegue el tiempo indicado de Dios, nosotros podamos, ¿verdad?, tener esa oportunidad maravillosa de levantarnos en el poderoso nombre de Jesucristo y poder acceder a ese tiempo especial en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque lo que Dios desea es empoderarnos, es darnos lo que Él nos ha dado, la maravilla que podamos tener en el nombre de Jesús en este tiempo. Yo quiero que pensemos un momento en que nosotros tenemos muy poco tiempo de vida en esta tierra. 80 años, 60 años, 50 años. Lo que tengamos de vida es muy poco delante de los ojos de Dios, tomando en cuenta que para Dios 1000 años es un día. Y si Dios un día, imagínense, nosotros tenemos escasamente de existir el humano 6000 años en la tierra. Desde que se fundó prácticamente, refundó la tierra. De ahí para acá son 6000 años. Quiere decir que en esos 6000 años de vida, ¿cuántas generaciones de humanos han pasado? ¿A nosotros qué generación nos ha tocado? Llevamos algunos 50, 40, 30 años, 70, 80 años de vida. Para 1000 años, que muchos de nosotros no vamos a llegar a vivir 1000 años. Quiere decir que en esos 1000 años van a morir muchas generaciones. Pero quiere decir que muchos quedarán todavía con la promesa del Dios eterno.
Entonces quiere decir que para Dios no hay imposibles, porque los que nos ha prometido nos lo va a cumplir. Cuando llegue el tiempo adecuado, muchos de nosotros viviremos eternamente con Él, porque para Él no es imposible. Quiere decir que entonces también para nosotros nos darán vida eterna, para aquellos que incluso creemos que están muertos, pero van a resucitar con poder y con gloria, y que los veremos vivos con la promesa de salvación de nuestro Señor Jesucristo, que miraremos también nosotros, ¿verdad?, cómo sus promesas de Dios se cumplen de gran manera y de una manera poderosa para que se cumpla su bendita palabra. Es decir, que Dios, para Él no hay imposibles. Nada que el hombre crea que es imposible, para Dios será imposible. Todo cuando el hombre dice no puedo más, no podrá más, pero Dios, para Él no habrá imposibles. Eso es lo maravilloso de Dios que tenemos que saber. ¿Por qué decimos entonces al inicio de este programa por qué nos afectan y cómo de alguna manera tiene que ver la inmutabilidad de Dios en este caso? ¿Por qué tiene que ver la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué tiene que ver en nosotros, verdad? Estos tres grandes temas que acabamos de tocar, porque todos ellos nos hablan de la grandeza que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Quiero recordarte, amigo, amiga, que me escuchas en el nombre de Jesús, que también Satanás creyó que él tenía el poder. Tiene poder, pero no tiene el poder ilimitado que Dios tiene. Tiene cierta fuerza. Los enemigos de Dios, como la muerte, como el anticristo, el falso profeta, tendrán poderes seguramente, pero que van a superar al ser humano. Pero nadie nunca tendrá el poder maravilloso que Dios sí tiene. Por eso cuando de alguna manera Satanás se trató de rebelar contra Dios, pensó que con el poder que él podía, que había aprendido desde el mismo reino de Dios, pensó en quitarle el reino a Dios. No contaba nunca con que Dios tiene estos atributos maravillosos que tú y yo acabamos de conocer esta tarde, y que a través de ellos Satanás quedará vencido y no podrá jamás levantarse, porque él ya está vencido. Él fue un enemigo vencido en la cruz del Calvario, porque él pensó que matando a Cristo se acabaría con todo el dominio sobre la tierra y que Satanás quedaría como rey completamente sobre la tierra. Tanto fue su enojo que se dio cuenta al final que al matar a Cristo, este resucitaría con el poder de Dios, venciendo a sus enemigos, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo a la muerte. Y en ese momento se dio cuenta que el peor error que pudo haber cometido fue haber matado a Jesús, porque a partir de ese momento Cristo traería su reino a la tierra, y en ese reino estás habitando tú, estoy habitando yo. Por lo tanto somos súbditos del rey, hijos del rey, y para merecer toda clase de privilegios de ser hechos hijos del Altísimo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Así es, estos atributos de Dios nos ayudan a fortalecernos en Cristo Jesús, a no desconocerlos y saber usarlos también, porque el enemigo Satanás tanto odió a Dios que ahora a quien odia es a nosotros por ser semejanza a Dios. Entonces no creas que le caes bien al diablo. El enemigo, que Dios lo reprende en el nombre de Jesús, pero sí que conozcas ese Dios que nos guarda, ese Dios que en el nombre de Jesús hay poder y autoridad, lo hemos dicho siempre, y con cobertura de Cristo podemos vencer el reino de las tinieblas, podemos nosotros avanzar declarando y haciendo en nuestras vidas aquello que nos corresponde para ser libres de esas ataduras, para ser libres de esas maldiciones, para tener esa provisión de los cielos, inclusive los mismos ángeles a nuestro servicio, el que nosotros en vida estamos decidiendo ir a vida eterna y sabemos que Cristo es fiel y verdadero, porque Satanás sí es un mentiroso. Si hay seguidores de Satanás, no sé qué les haya prometido, pero no les va a cumplir. A la mera hora se van a dar cuenta y se van a sorprender de que nada les va a cumplir y de que van a estar en el Hades y en el Seol. Qué tremendo, qué tremendo. Pero si nosotros tenemos la garantía y sabemos que es un Dios santo, porque comenta en los libros de Apocalipsis que hay seres que en todo momento le están diciendo santo, santo, santo. Y el Señor quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. Es decir, el ser santos es apartarnos del pecado. Es, si pecamos el día de hoy, decirle: Señor, perdóname, porque cada día tenemos la oportunidad
de limpiar nuestras vestiduras, de pedir perdón a Dios, de volver a decir, Señor, la regué, pero mi camino, Señor, es de santidad. Yo quiero ver tu rostro, yo quiero estar en tu presencia. Señor, tú has revelado en tu palabra que verdaderamente hay algo más después de la muerte, pero nosotros dormiremos, nosotros esperaremos confiados en que tú, Señor, tienes esa última palabra sobre nuestra vida, sobre ese futuro, ¿verdad? Él tiene el día en que vamos a morir. Hablábamos del destino, ¿verdad? Eterno. El destino eterno. Él sabe cuándo vamos a morir, así que no es el accidente que tuvieron esas personas que murieron en el accidente, sino ese día ya les tocaba, porque Dios sabe perfectamente qué día vamos a partir. A veces hay muertes muy tranquilas, hay muertes muy difíciles, desconocemos porque no sabemos por qué sucede esto en la vida del ser humano, pero sí estemos confiados en que Dios siempre va a tener la última palabra en cuándo nos vamos a ir. Y a mí me gustaría mencionar un poquito de Noé, ¿verdad? Todos sabemos de Noé, que vino el diluvio y que nada más se rescató a su familia. Hablaba el pastor de edades, pues Noé juntamente con su familia llegaban hasta los 800, 900 años. ¿Cómo viviría? No sé. Abraham, cuando tuvo a su hijo, lo tuvo a los 100 años, pero vivió hasta los 160 años más o menos, 150 y tantos. Es decir, que todavía fue papá y vio crecer a su hijo hasta los 50 y tantos, cuando el Señor lo mandó a llamar. Hoy es muy difícil que alguien llegue a esa edad, pero ¿por qué el Señor va cortando los días del ser humano? Porque el Señor lo ha determinado y porque ha mirado cómo vive el ser humano. Imagínate a alguien con tanta maldad como los de Sodoma y Gomorra, que si fueron antes de Noé, quiere decir que ellos vivían cerca de 1000 años cada uno. Y hoy que estamos peor que Sodoma y Gomorra, que viviéramos 1000 años, esto sería tremendo. El Señor es perfecto en sus decisiones. El Señor ama tanto al ser humano, te ama tanto a ti, me ama tanto a mí, que Él tiene cosas buenas, Él tiene promesas para todos nosotros. Y nosotros vemos también un hecho real en la Biblia, donde dice que el abuelito de Noé se llamaba Matusalén. Ahora el papá de Matusalén era Enoc, que fue el primer arrebatamiento que hubo en la Biblia, diciendo que hay algo más. Y fue arrebatado vivo, y yo sé que está en el cielo, en donde no sé, hay algo inexplicable para todos nosotros, pero sí sabemos que Dios habla verdad y que sus promesas son verdaderas. Y si ha de arrebatar a la iglesia que se ha santificado, que ha esperado su venida y que sigue en los caminos del Señor, estaremos también. Yo sé que ahí donde está Enoc, ¿por qué? Porque es Dios hablando, es Dios obrando, es Dios dándonos un poquito de la Biblia donde nos menciona que es verdad lo que Él dice. Así que confiemos en ese Dios, un Dios de verdad, porque dice la palabra de Dios y se vino a revelar a nosotros que Dios es el yo soy. Y dice Jesús, ese es mismo Dios pero hecho hombre, donde dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy esa puerta por la que ustedes deben de entrar. Confiemos en Dios. Es un Dios maravilloso que nos ha amado tanto que mandó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Y que también sepamos que el Dios que tenemos, que ese Dios al que buscamos y al Dios al que servimos, es un Dios con muchas cualidades, entre ellos el que es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y entre esas cualidades hay muchas más y sabemos que todas son buenas. Así que tomemos nosotros, dispongamos de lo celestial en momentos precisos, en momentos de alabanza, en momentos de palabra, que descienda el mismo cielo aquí en la tierra donde estamos nosotros y que podamos tomar lo que necesitamos, porque dice, y repito lo que decía el pastor Euclides, el Señor sabe lo que necesitas, el Señor sabe lo que hay en tu corazón, el Señor sabe la palabra, lo que hay en tus labios. Así que no estás sola, no estoy solo, porque decía, me impresionó mucho esa escritura, que aun cuando abres los ojos en tu cama,
El Señor sabe que ya los abriste y el Señor nos está dando la oportunidad de iniciar un día nuevo porque vida nos está regalando, en el nombre de Jesús. Así es. ¿Puedes orar por nosotros, pastora? Ya vamos casi cerrando, en el nombre de Jesús. Bueno, damos gracias a Dios, se siguieron anotando, se siguieron, ¿qué se puede decir? Activando, ¿verdad? Más seguidores en esta transmisión virtual. Saludamos mucho a Ponchito, nos da mucho gusto saber de ti, Ponchito, te bendecimos, te queremos mucho. Vimos tu programa también, sabemos que estás trabajando y bendecimos mucho tu trabajo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. También hay muchos que se siguieron comunicando, más bien enlazando con nosotros. Isabel Rosas, Francisco Reyes, pide oración, claro que sí. También está Ismael Torres, Eduardo Galicia, José Tobar, Leticia Hernández, Amalia Mendoza. Tenemos una Amalia Mendoza y una Sonia López aquí en la iglesia. Les saludamos en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a orar, bendiciendo tu vida en el nombre de Jesús, dándole gracias a Dios por esa palabra y que en el nombre de Jesús tome en esta noche tu petición, tu necesidad, esa carga que traes en tu corazón. Y también queremos levantar un clamor por todas esas personas que están enfermas. Sabemos que hay este virus ahorita, pero hay mucha gente enferma con cáncer. Vamos con muchas enfermedades también que son parte, ¿verdad?, del ser humano, pero no son nuestras, las rechazamos y las cancelamos de nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Levantamos un clamor, Padre, esta noche, poniendo delante de ti, Señor, a toda tu iglesia, a todas las familias, Señor, que conformamos, Señor, esta noche, Señor, parte de tu pueblo. Reconocemos que somos un remanente que tú has escogido para entregarnos y regalarnos salvación. Señor, creemos en ti, confiamos en ti. También dice tu palabra que todo el que esté cargado y cansado, venga a ti porque tú nos harás descansar. Señor, entregamos todas nuestras cargas, entregamos todas nuestras necesidades delante de ti. Y también clamamos, Señor, por todo aquel que necesita, Señor, un milagro, por todo aquel que necesita de ti. Señor, cubrimos a toda tu iglesia y nos cubrimos con tu sangre preciosa, declarando cielos abiertos, Señor, y que tus misericordias, que tu gracia y que tu presencia está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Pastor. Quiero dar rápidamente estos saludos también. Felipa, Mario, Miguel Nácar y Jorge Leiva. Muchas gracias, que Dios les bendiga mucho. Y bueno, vamos a estar en el nombre de Jesús el próximo domingo, primeramente Dios, 10 de la mañana. Así que ya saben, tenemos una transmisión, ese enlace con nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a estar aquí gozándonos en la presencia de Dios. Recuerden que también estamos en la página de YouTube, Torre Fuerte, Iglesia de Cristo Torre Fuerte Iztapalapa, así como tal, Iglesia de Cristo Torre Fuerte Iztapalapa. Recuerden ahí regalarnos sus likes y también ayúdenos a compartirlo con mucho gusto, por favor, tanto lo de Facebook como lo de YouTube. Muchísimas gracias a todos, que Dios me los bendiga grandemente y que pasen muy buenas noches. Buenas noches y bendiciones. Bendiciones.